Primera de Corintios 10, del 1 al 12, dice el apóstol Pablo, dice estas palabras, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Voy a hacer una pausa ahí. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y sabemos por la escritura que Pablo tuvo un llamado de parte de Dios, y el llamado que tuvo para su vida, el ministerio que el Señor le encomendó, fue predicar el evangelio a los gentiles. Entendemos en la palabra por gentiles aquellos que no son judíos. El Señor Jesús vino como judío y vino a la casa de Israel, al pueblo judío, pero para completar todo lo que se profetizó acerca de él. Pero sabemos por toda la escritura y por las mismas enseñanzas del Señor que el propósito de Dios es la salvación de todas las naciones, y que todos nosotros, como el mismo apóstol Pablo enseña ahí en la carta de Romanos, habla que nosotros los gentiles, nosotros somos gentiles en la escritura porque no somos judíos. Todos los gentiles hemos sido injertados en el olivo. Y dice Pablo aquí a Corinto, le está hablando a los gentiles, a la iglesia de Corinto, le está diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres. Y cuando dice nuestros padres, está hablando de los patriarcas, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del pueblo de Israel. Y al estar hablando de esto, él les dice a ellos gentiles, les dice: no quiero que ignoren que nuestros padres, porque como él mismo enseña, ellos al haber creído en Cristo han sido injertados en el olivo y tienen esta herencia espiritual, como nosotros también la tenemos por haber creído en Cristo Jesús. Porque como dice la palabra, también el apóstol Pablo dice: no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón. De la circuncisión del corazón somos los que hemos sido escogidos como el pueblo de Dios por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Así que esta palabra no es nada más para la gente del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. Esta palabra es para todos nosotros que hemos creído en el Señor y que somos parte de la herencia espiritual de los patriarcas. Dice: no quiero que ignoren que nuestros padres espirituales todos estuvieron bajo la nube, citando en el Antiguo Testamento cómo Dios puso la nube en el desierto, ¿recuerdan? Para guardarlos. Y todos pasaron por el mar. ¿Recuerdan también que Dios abrió el mar y pasaron en seco? Versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cita a Moisés como el que Dios levantó para pasar por todas estas cosas, el que el Señor usó. Y versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo está diciendo, en pocas palabras está diciendo: hermanos, no quiero que ignoren, no quiero que olviden que nuestros padres todos vieron las mismas cosas, recibieron las mismas cosas, oyeron las mismas palabras, recibieron la misma enseñanza, fueron alimentados espiritualmente. Y también al decir la roca, ¿se acuerda cuando salió el agua de la roca? Y esa roca es un símbolo de Cristo, y por eso dice: bebieron de esa misma roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Y si no quiero que ignoren ustedes también, nosotros, esta palabra es para nosotros, que ignoremos estas cosas, que aunque ellos pasaron por todo esto, vivieron todo esto y aprendieron y recibieron todo esto, sin embargo, dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo está diciendo: mira, aunque bebieron la misma bebida, aunque espiritual, aunque vieron las mismas cosas, aunque eran del pueblo, sin embargo, no todos alcanzaron, sino que muchos de ellos perecieron. Y Pablo no está diciendo, hermanos, está diciéndonos: tengamos cuidado, no ignoremos que nosotros también estamos en un peregrinaje en nuestra vida cristiana hacia las bendiciones de Dios, hacia la vida eterna de Dios, pero también nosotros no estamos exentos de poder perecer en el camino. Y estas cosas fueron escritas para nosotros. En el versículo 6 el apóstol Pablo sigue escribiendo y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, y empieza a citar Pablo 5 cosas
que hicieron perecer en el desierto. Pablo aquí entra en este resumen y menciona 5 cosas que hicieron perecer en el desierto al pueblo de Israel, y dice: no codicies como ellos codiciaron. Versículo 7 dice: ni seáis idólatras como ellos fueron idólatras. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Versículo 9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Y versículo 10 dice: ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. De estas 5 cosas podríamos hacer una predicación para cada una de ellas. Esta mañana yo quiero compartir específicamente acerca de esta 5ª cosa que Pablo menciona, que fue una de las razones por las cuales una gran cantidad del pueblo, o por no decir todo el pueblo, pereció. Porque Moisés sacó al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Unos dicen que alrededor de 2 millones de personas iban en este peregrinaje. Pero dice la escritura, hermanos, que toda esa generación que salió de Egipto, toda esa generación pereció en el desierto y no lograron entrar a la tierra prometida. Los que lograron entrar a la tierra prometida solamente de esa generación fueron Josué y Caleb, y todos los hijos de esa generación que nacieron no en Egipto, que nacieron en el proceso, en el desierto. Todos ellos sí entraron a la tierra prometida, pero la tierra prometida no era solamente para esa generación que nació en el desierto. La tierra prometida era para todos los que habían salido de Egipto, para todos. Sin embargo, el pueblo pereció y no llegó a la tierra prometida, dice la escritura, por la dureza de sus corazones y por mucho de estas cosas que permitieron. Y yo quiero hablar acerca de esta 5ª cosa. Y mire qué interesante el siguiente versículo, el versículo que sigue Pablo escribiendo después de hablar del último, de murmurar. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Voltea con el que está al lado y le: hemos alcanzado los fines de los siglos. Y no por la edad, sino porque estamos en el 2018. Y es aquí donde Pablo dice estas palabras que usted y yo conocemos muy bien, este versículo que dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas palabras fueron escritas para nosotros. Esto fue escrito para nosotros. Vamos a ver qué fue lo que fue escrito para nosotros, porque en cada una de estas 5 cosas Pablo hace referencia a algo del Antiguo Testamento. Y en esta 5ª cosa de la murmuración, Pablo hace referencia a una historia que vamos a ver hoy en Números capítulo 16. Vaya conmigo ahora en su Biblia, ahí a Números 16, y vamos a ver esta historia que en su Biblia se titula La rebelión de Coré. Y vamos a ver esta historia en Números, de la cual Pablo nos está advirtiendo y nos está diciendo que fue escrita para nosotros. Dice el versículo 1: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Es interesante ver este primer versículo, nos dice algunas cosas importantes. Yo no sé si usted sabía, si ha leído esta historia, los que tenemos muchos años en el Señor, pero Coré no era cualquier persona de entre el pueblo, era un levita, era un siervo, servía en el templo, ministraba al Señor, ministraba a la gente. Pero también Coré tenía una relación familiar con Moisés y Aarón, porque Coré era primo de Moisés y de Aarón, primo hermano. Dice ahí que Coré era hijo de Izar e Izar era hijo de Coat. Coat tuvo hijos, entre ellos Izar, pero también tuvo a Amram. Y Amram se casó con Jocabed, y Amram y Jocabed tuvieron a Moisés y Aarón. Por lo que Izar era tío de Moisés y Aarón, y Coré era primo de ellos. Si no me entendió, no se preocupe, eran primos. Para los que toman nota, eso lo dice Éxodo capítulo 6, versículo 18 y versículo 20.
Y dice que estos hombres, dice que Coré y ellos tomaron gente. Y esa palabra tomaron gente quiere decir, el sentido en el original quiere decir que escogieron algunos, fueron con algunos en particular, empezaron a ir con algunos. Y versículo 2 dice, y se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Moisés con 250 varones. No eran cualquier persona, eran 250 varones de los hijos de Israel, eran príncipes de la congregación, eran los del consejo y eran varones de renombre. Y vamos a ir viendo en esta historia cómo empieza un conflicto en el corazón de una persona a crecer exponencialmente y hacer un daño tremendo en todo un pueblo, en toda una congregación. No era cualquier persona, no eran muchachitos del pueblo, no era gente ignorante. Eran príncipes, eran príncipes en medio del pueblo, de varones de renombre, gente del consejo, era gente que era parte importante de la vida del pueblo. Sin embargo, Coré y Datán y Abiram y estos hombres lograron de alguna manera convencerlos. Lograron de alguna manera sembrar en ellos pensamientos y cosas que los hicieron voltear su corazón en contra de Moisés y en contra de Aarón, que Dios había levantado. Versículo 3 dice la palabra, y se juntaron contra. Ya no nada más se levantaron contra, sino que también se juntaron contra. Porque normalmente cuando una persona tiene algo en su corazón, tiene un problema en su corazón hacia una persona, tiene una amargura, tiene en su vida murmuración, se junta con otros para levantarse en contra. ¿Qué es la murmuración? El Diccionario General de la Lengua Española dice que la murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o molestarla. También dice este diccionario que es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Y dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, estas fueron las palabras. Las palabras contra Moisés y Aarón fueron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esas fueron las palabras de estos 250 hombres, Coré, Datán, Abiram y On, contra Moisés y Aarón. Y hermano, Pablo está diciendo, hermanos, estas cosas fueron escritas para nosotros, porque tenemos que tener cuidado que no vayamos a perecer en el camino, no vayamos a caer en el camino, permitiendo en nosotros murmuración en nuestras vidas y amargura en nuestras vidas contra otras personas, y sobre todo en el tema de las personas que están en autoridad en nuestras vidas. Todos nosotros vivimos en este mundo y sabemos que el mundo se mueve mucho por murmuración, por juicios, por crítica, por menosprecio. Los que trabajan en empresas, en negocios, saben que es tremenda la lucha en muchas empresas, en muchas áreas de trabajo, las competencias, el menospreciar, el hablar mal de otro, el pisotear a la gente para yo poder lograr un puesto, enjuiciar, inventar mentiras, inventar cosas para causar conflictos. Y en el mundo es una selva en donde el ser humano está pisoteando y hablando y criticando y murmurando. Pero usted y yo somos hijos de Dios, y dice la palabra que estas cosas no deben de ser así entre nosotros.
En nuestra naturaleza caída nosotros traemos todas estas cosas, pero ya somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros y tenemos que echar fuera esto de nuestra vida para que, como dice Pablo, no sea que perezcamos en el camino. Un hijo de Dios no debe permitir la murmuración, no debe de permitir la amargura en su corazón, porque eso va a traer muerte a su vida y lo va a apartar de los propósitos de Dios. El apóstol Pablo escribe ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, y dice estas palabras para nosotros: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta es una enseñanza que tiene que entrar a nuestro corazón. Nosotros no podemos ser igual que el mundo. Hemos sido llamados a vivir en este mundo, pero estar apartados del mal y apartados de las cosas de este mundo. Dios quiere que usted y yo podamos arrancar estas cosas. Nosotros podemos tener una manera de pensar, porque no somos robots. Cada quien tiene una manera de pensar, podemos tener nuestra manera de pensar, pero es una cosa distinta, es la actitud que yo tomo para expresar, para hablar en contra de autoridad. Los tiempos que estamos viviendo en México se presta mucho para que la gente haga eso. Nosotros podemos tener nuestra opinión política, pero nunca podemos levantar nuestra voz para enjuiciar, para condenar, para menospreciar, para deshonrar, porque eso no le pertenece a un hijo de Dios. Los jóvenes, tú puedes tener una opinión, un pensamiento, una manera de pensar, pero tú estás bajo la autoridad de tus padres, y Dios te llama a honrar a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero si tú tomas una actitud de juicio, de murmuración, de menosprecio y deshonra de tus padres, no te estás metiendo contra tus padres, te estás metiendo contra Dios. Nosotros podemos tener una manera de pensar, de hacer las cosas en la iglesia, en las cosas, y podemos tener una manera de pensar, pero si yo me levanto con una actitud de juicio, de menosprecio, de deshonra, no nos estamos metiendo con la persona, nos estamos metiendo con Dios. Porque toda autoridad en todo ámbito, toda autoridad en todo ámbito donde estamos, en tu trabajo, en todo lugar, es puesta por Dios. Y si tú quieres ser prosperado en tu trabajo donde estás, honra la autoridad, bendice a la autoridad y hazlo para Dios, y Dios te va a levantar. Pero usar la palabra, la deshonra, el menosprecio, el juicio, la crítica, el complot para conseguir un puesto, eso Dios no está ahí. Y eso trae muerte espiritual a nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia. Dice que se juntaron y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Pues sí tenían razón, porque estaban citando un pasaje ahí de Éxodo capítulo 19:6. No sé si lo están poniendo. Éxodo 19:6. Dios había dicho a través de Moisés, le había dicho que le dijera al pueblo estas palabras. Ahí en Deuteronomio, en Éxodo 19:6 les dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, Moisés, que le dirás a los hijos de Israel. Ustedes me serán un reino de ¿qué? Sacerdotes y gente santa. Sí, Dios, ese era el corazón de Dios. Dios quería que todo el pueblo fueran unos adoradores, que todo el pueblo fuera una gente santa, que todo el pueblo fuera una gente que se metiera con Él. Pero Él levantó a Moisés y levantó a Aarón. A Moisés lo levantó como el líder, lo levantó como el guía, como el pastor del pueblo, y levantó a Aarón como el primer sacerdote en medio del pueblo, que representaría el ministerio sacerdotal como una sombra y un reflejo de aquel único y perfecto sacerdote que sería Cristo Jesús, que vendría a ser el sacrificio último y para siempre por el pecado de todos nosotros. Dios constituyó a Moisés y constituyó a Aarón. Y estos se están quejando y dicen: pero si todos somos santos, si todos somos escogidos por Dios, ¿por qué ustedes se levantan? Ahí otra vez versículo 3 de Números 16. ¿Por qué ustedes se levantan sobre la congregación de Jehová? Y esa palabra levantarse significa, en el sentido ahí, en el contexto, es ¿por qué se exaltan? ¿Por qué se ponen en un lugar más alto? Bueno, pues sabemos cuál era la cola que traían atrás con este comentario. Realmente no, el problema era ¿cuál?
Pues que ellos querían ese lugar. Ese era el problema, la envidia del lugar, el querer estar en ese lugar, querer tomar ese lugar. Y Pablo nos está diciendo: hermanos, tengan cuidado. Estas cosas son escritas para nosotros. No vaya a ser que estemos muriendo espiritualmente, que nuestra vida se esté secando por estar permitiendo estas cosas, porque esto es algo que tiene que quitarse de nuestras vidas. Y en Hebreos 12:5, el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5, nos dice estas palabras tan fuertes, tan interesantes para nuestras vidas, en esta misma enseñanza. Y dice, ay, me equivoqué, 12:15, perdóname, es 15. 12:15 dice: mirad bien. Me recuerda la palabra de Pablo que leímos de Corintios. Hermanos, no quiero que ignoren. Miren bien, no sea que alguno deje de qué. No vaya a ser que perezcas en el camino, hermano. No vaya a ser que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, porque la amargura no se ve. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ah? Pero es una raíz que está ahí, pero brota, y cuando brota, dice, cuidado, no vaya a ser que brote esa raizota de amargura y te estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, no me va a usted dejar mentir. Muchos de nosotros traemos amarguras en nuestro corazón, que nos hemos contaminado de amarguras de otros. Algunos traemos amarguras familiares por situaciones pasadas, de los padres, de los abuelos. Venimos arrastrando cosas porque se nos transmitió la amargura. O tal vez nosotros hemos sido causantes de transmitir amargura en los corazones de otros por situaciones. Por ejemplo, algo muy simple para dar esta ilustración. No sé si a usted le ha pasado que de repente alguien en su trabajo así viene y le dice: oye, yo pensé que tú eras bien sangrón, pero eres bien buena onda. Sangrón es la palabra griega para decir caes mal. ¿No le ha pasado eso? Y usted dice: pues ¿qué le habrán dicho, no? Y ahí viene la persona por primera vez al trabajo nuevo, y viene una persona: hola, bienvenido, yo tengo 30 años trabajando aquí, estoy para servirte lo que necesites. Y de repente brota la risota de amargura. Oye, nada más te voy a dar un consejo, el mejor que te puedo dar: aguas con Panchita. Esa Panchita es tremenda, te vas a topar, te vas a dar cuenta que está una amargada. Y entonces la nueva persona ya está toda contaminada. Y no, ahí va Panchita, sí, cierto, está toda, mira la cara, mira. Y al rato convive con Panchita y dice: oye, Panchita, yo pensé que tú eras bien mala onda. ¿Qué pasó? Así es una ilustración muy simplita para darnos cuenta de lo fácil que se nos pegan las amarguritas. ¿Sí o no? Voltea con con el hermano que está a su lado y dígale: qué bueno que viniste al mensaje, hermano. Cuidado. Estas cosas están escritas para nosotros, para que no perezcamos en nuestra vida cristiana. Muchas veces decimos: ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento tan frío? Pues habría que analizar qué cosas estamos permitiendo. Y esta es una cosa importante: la murmuración, la amargura. Cuidado, no vaya a ser que te estorbe, no vaya a ser que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Cuidado. Volvemos a Números, capítulo 16, versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo cercará así. Ahora pausa, quiero explicarles una cosa importante. Aquí estaba Coré y estaba Datán y Abiram, y también estaba On. Ya On no lo volvemos a ver en la historia, pues seguramente fue absorbido en la bolita, pues ahí estaba también. Pero Datán y Abiram traían problema. El pique de Datán y Abiram era con Moisés, y el pique de Coré era con Aarón. Y ahorita vamos a ver eso. Y ahorita Moisés, lo que hace Moisés como líder es buscar a Dios. Porque Moisés sabe y dice: pues es que yo no me puse aquí como autoridad, el que me puso fue Dios. Y busca a Dios y le dice a Coré, le dice:
Pues que Dios muestre, que sea Dios quien muestre quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Fíjense las palabras de Moisés a Coré. Le dice: ¿te es poco que el Dios de Israel te haya apartado, o sea, te haya escogido de la congregación de Israel y te haya acercado a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estés delante de la congregación para ministrarles? ¿Te es poco lo que Dios te ha dado? Dios te puso para ministrar, y Dios te puso para ministrar al pueblo. Te es poco lo que te ha dado, porque hermano, cuando hay una amargura, cuando hay una cosa en el corazón, uno no aprecia lo que Dios le ha dado. Se nos hace fácil murmurar, se nos hace fácil juzgar, pero nos olvidamos que también nosotros estamos donde estamos por la misericordia de Dios. Y no nos damos cuenta que estamos peligrando perder lo que nos ha dado por tener una actitud de orgullo y de amargura en nuestro corazón. No te es poco, Coré. Fuiste escogido por él, fuiste apartado por él para ministrarle, para ministrar al pueblo. Y miren lo que le sigue diciendo. Le dice: y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví. Y ahí está la pregunta clave: ¿procuras también el sacerdocio? ¿No estás satisfecho? Y ahí nos damos cuenta que el pique de Coré era con Aarón, querer quitarle el lugar. ¿No te es poco? Ahora, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos anhelar los dones del Espíritu, que debemos de buscar servir al Señor, crecer espiritualmente, crecer en el servicio al Señor, crecer en el Señor. Cuando nos bendice con más responsabilidad de servirle, pero no de estar queriendo el don del otro, ni estar compitiendo por quitarle al otro. Dios nos llama a crecer cada uno en lo espiritual, pero no estar con una actitud de arrastrando las actitudes del mundo, de estar tumbando gente con palabras, con murmuración, con cosas. Qué tremendas palabras. ¿Procuras también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Mire, Moisés le dice: realmente ustedes se están juntando contra Dios. Dice: pues Aarón, ¿qué es? ¿Qué es Aarón? Es una persona. ¿Qué es? Para que contra él murmures. Y ahí confirma lo que dice Pablo acerca de las autoridades, que dice Pablo: el que resiste autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. Hermanos, estas cosas fueron escritas para nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios y estamos en posiciones, en lugares, en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, y en todos los ámbitos tenemos autoridad sobre nosotros. La pregunta es: ¿qué estamos permitiendo en nuestro corazón? ¿Qué actitud estamos permitiendo hacia las autoridades? Porque ¿qué es la persona para que vayamos contra ella? Pero cuando vamos contra autoridad, realmente estamos yendo contra el Señor, y Dios no le agrada eso. Y esto es algo que tiene que salir de nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Qué es Aarón? Para que contra él, ¿qué? Murmures. Ahí estaba el problema. Estaban hablando, murmurando, juntándose. Ya me los imagino, todos los 250 ahí en el Starbucks echándose un café. Oye, no sé qué, ya viste que nos sacó al desierto y nos llevó por acá. Yo los hubiera llevado por allá. Sí, no sabe nada. Hombre, ese Aarón se cree mucho ahí con su ropita. Ay, sí, cierta. Murmuración. Ah, no, pensé que era un hermano de la iglesia. No. Y luego cambia la historia, el giro. Y envió Moisés llamar a Datán y Abiram. Ahora vamos a ver Datán y Abiram. Y aquí usted se va a dar cuenta que Datán y Abiram tenían problemas con Moisés. Ahora, ¿por qué tenían problemas con Moisés? Si se dio cuenta, en el versículo 1 dice que Datán y Abiram y el otro On, dice que eran hijos, venían de la tribu de Rubén.
Rubén era uno de las 12 tribus. ¿Qué número de posición de hijo era Rubén? Era el primero. Y yo me imagino que tal vez ellos traían la situación de decir: nosotros somos de la tribu de Rubén, nosotros somos los mayores, los primogénitos, nosotros deberíamos ser los líderes aquí, ¿por qué Moisés? Y entonces dice que los mandó a llamar, dice, los mandó a llamar a Datán y Abiram, y la respuesta de ellos directa fue: no iremos allá. Una rebeldía directa, una desobediencia directa. Cuando alguien tiene problema en su corazón contra autoridad, la respuesta es no hacer, no responder, no obedecer, o en algunos casos poner cara de que sí, pero por atrás: no lo hago, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. Una desobediencia directa. No iremos allá, deshonrando la autoridad de Moisés. Y dice el 13: es poco, fíjense las palabras de estos hombres, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Pausa. En Egipto no destilaba leche y miel, hermano. Eran esclavos. Pero cuando uno anda con esas cosas, hasta sigue coqueteando y deseando el mundo. Cuando anda uno con esas cosas en su corazón, sigue siendo condescendiente con las cosas del mundo. En cierta manera, Egipto representa nuestra vida pasada. Traen luchas por querer todavía lo del mundo. Y dice, y para hacernos morir en el desierto. Ahora, ¿por qué estaban muriendo en el desierto? ¿Por culpa de Moisés? No, estaban muriendo en el desierto. Dice la escritura que estaban pereciendo por la dureza de su corazón, por su incredulidad. Y dice después, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Y lo siguen criticando y le dicen, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. O sea, no has hecho bien tu trabajo, ni nos has dado heredades, ni tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? ¿Sabe qué significa esa frase? Es como, ¿crees que la gente no se da cuenta? ¿Les quieres sacar los ojos para que no vean todo lo malo que haces? No, es que ellos estaban defendiendo al pueblo, ¿verdad? Ellos eran los superhéroes. Ellos eran los que iban a resolver todo el problema. Entonces Moisés, versículo 15, ¿qué dice? Se enojó. Gracias a Dios que nos podemos enojar, hermanos. ¿Sabía usted que nos podemos enojar? ¿Sabía eso? Nos podemos enojar. Dice la Biblia, enójate, pero no peques, ¿verdad? Y Moisés se enojó. Pero Moisés y Aarón sometieron todas las cosas al Señor. Moisés y Aarón sometieron las cosas al Señor. Señor, tú obra, Señor, tú responde, tú haz. Y dice que se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés no había hecho ninguna cosa para agraviarles a ellos. Y vuelve otra vez la historia con Coré y dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Ahora, por causa del tiempo no voy a seguir metiéndome en tanto detalle, pero lo voy a explicar. ¿Qué es lo que sucede? Moisés toma una decisión como líder. Él toma una decisión y dice, pues mira, fue Dios el que nos puso, fue Dios el que puso a Aarón. Mira, Coré, vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a hacer un Israel Got Talent. Coré, trae tu incensario y échale incienso y prende fuego en tu incensario, y los 250 hombres contigo traigan los incensarios y prendan fuego, y Aarón también. Y ahí se hace esta prueba de Coré y Aarón. Lo vemos ahí en el versículo 17. Tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos, acercaos delante de Jehová cada uno su incensario, 250 incensarios, tú también, Coré y Aarón, cada uno con su incensario. Y empieza esta prueba, se va a hacer esta prueba porque Moisés dice, pues si Dios fue el que lo puso, pues que Dios lo confirme una vez más. Eso fue lo que Moisés quiso hacer. Y tomó cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, echaron ellos incienso, se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ahora pausa, hermano. Mientras Moisés andaba acá con Datán y Abiram y que mándales a hablar y que no quieren venir, y que cómo que no quieren venir, pues si yo no les he hecho nada a ellos, y ahora ¿por qué no quieren? Y mientras Moisés está ahí, Coré no estaba viendo tele en la casa. Coré estaba haciendo campaña electoral.
Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos no los 250, a toda la congre. Toda la congregación. Yo quiero que usted vaya viendo el proceso de crecimiento de cómo se fue esparciendo la amargura de un hombre. Toda la congregación ya estaba en contra de Moisés a la puerta del tabernáculo. Pero esto está tremendo. Sí, Moisés estaba ahí tratando de mediar y arreglar el asunto, pero llegó papá. Llegó Jehová a la congregación, la presencia, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y dijo: ¿qué está pasando aquí? A ver, Aarón, siguiente versículo ahí en el 21. Aarón y Moisés, háganse a un ladito, porque me los voy a consumir a todos. Wow. Dios no llegó a ver qué pasa, a ver, platíqueme. No, agarra la onda, Coré. No, Aarón, digo tú, Datán, piensen. Y ustedes, Moisés y Aarón, pues bájenle tantito también, de repente se la bañan. Dios llegó y dijo: háganse un lado, porque yo no estoy ahí. Y no es que Dios venga y mate, lo que pasa es que Dios quita su presencia. El Espíritu Santo se entristece cuando en nosotros hay estas cosas. Él se aparta de nosotros, y donde Él no está, lo que se produce es muerte. Muerte. Muerte, viene muerte. Dios no puede bendecir. Dios no puede abrazar. Dios no puede apapachar esto, porque va en contra de Él. Algo que Él estableció. Él no vino a ver, considerar, bueno, vamos a pensar otra vez, tal vez no era Aarón, me equivoqué. No, Dios dice: hágase un lado. Yo dije una cosa y esta es. No hay negociaciones. Yo soy Jehová. Pero qué hermoso es ver el corazón de Moisés y Aarón, que no dijeron: ya llegó, ven, ahora a ver qué dice. No. Ahora sí, Señor, dale con todo, nos hacemos un lado. De vacaciones nos vamos allá a las playas del Sahara. No, diga Sahara, no. Se postraron sobre su rostro y clamaron al Señor. Versículo 22, dijeron: Padre, Dios de los espíritus de toda carne. Solamente 2 veces viene en la Biblia esta frase: Dios de los espíritus de toda la carne. Lo que quiere decir es: Dios, tú que ves todo en el corazón del hombre. Señor, tú sabes. Y mire aquí estas palabras de Moisés: no es solo un hombre el que pecó. Un hombre. Lo que ha llegado a ser un hombre con una amargura. Un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y Dios responde y dice: está bien. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, y Dios da un mandato y les dice: habla a la congregación y dile. Esta es la respuesta de Dios a la intervención de ellos. Esta es la respuesta, el mandato de Dios. Habla a la congregación y diles: ok, si no quieren morir, entonces este es el mandato: apártense de ellos. Apártate de ese murmurador. Apártate de ese hombre. Apártate de esa persona, porque está contaminando tu vida y vas a perecer si no te apartas. Ese es el mandato de Dios para su pueblo. Apartemos la murmuración y la amargura de nuestro corazón y apartémonos de aquellos que siguen en su intención de dañar, de juzgar, de menospreciar, de deshonrar cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre tu vida. Apártate. Ay, es que los amamos mucho a Corea y a sus familias, son bien buenos todos. Es que los 250 varones, 2, 3 me dieron consejos bien buenos. Sí, pero nuestra lealtad primero es al Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, dice la Escritura. Hemos sido llamados a primero ser leales a la palabra y a la verdad de Dios, y no a querer agradar al hombre. Y Dios dice: apártate.
para que no perezcas. Aparta tu corazón del que murmura, del amargado. Bueno, qué feo sería si somos nosotros de los que otros se tienen que apartar, ¿verdad? Dile que está a tu lado: hermano, me tengo que cambiar de silla porque me está diciendo aquí el hermano. Y entonces Moisés va y le dice al pueblo que se aparten de las tiendas de ellos, de todo el contacto con ellos. Y salen Datán y Abiram, salen de sus tiendas con sus familias, con sus hijos, con todo. Y Moisés da unas palabras y dice: si Dios no está conmigo, que estos hombres sigan igual sus vidas, todo igual, no va a pasar nada. Pero si Dios está conmigo, dice que se abra esta tierra y los traiga a todos con sus familias y con sus cosas, y vayan muertos al Seol. Y cuando Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra se abrió y todos ellos fueron muertos y cayendo en la tierra. Y también salió fuego de la presencia de Dios y mató a todos los 250. Todos los que tenían amargura en su corazón. Ahora es interesante porque sí, Deuteronomio 24:16 dice que los padres no morirán por el pecado de sus hijos, ni los hijos por el pecado de sus padres. Y algunos dicen: qué mala onda ahí, como que la familia murió. Pero esto, si la palabra dice esto, es que muy seguramente toda la familia de alguna manera estaba apoyando la rebeldía de Datán y de Abiram. Porque hay algo bien bonito y bien interesante. Aunque Coré pereció por causa de su rebeldía, dice la palabra que los hijos de Coré no perecieron. Dice Números 26:11, lo dice claramente cuando habla de esto que sucedió. Dice: los hijos de Coré no perecieron. Porque muy seguramente ellos dijeron: nosotros no vamos a participar, aunque sea mi papá, yo no voy a participar de esto. Nosotros estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, nosotros estamos felices con lo que estamos sirviendo, nosotros no vamos a entrar en ese mismo espíritu. Y dice la palabra: los hijos de Coré murieron. Y hay 4 salmos: Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87 y Salmo 88 escritos para los hijos de Coré. Y precisamente uno de esos salmos, 84:10, dice la escritura, el Salmo 84:10, si lo puedes poner: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en esas tiendas de maldad. Cada quien es responsable de su propio corazón delante de Dios, y cada uno tiene que tomar su propia decisión de si quiere perecer en el camino o quiere realmente la vida que solo Dios puede darnos. Voy a avanzar por causa del tiempo. Y Dios hace algo, le dice a Moisés: dile al hijo de Aarón, dile a Eleazar, dile que recoja todos los incensarios, porque dice que recoja los incensarios de todos los quemados. De hecho ya se les quedó el apodo: oye, ¿te acuerdas de los quemados? Sí. Entonces de ahí viene un juego que se llama Los Quemados. Dice: recoge todos los incensarios. Recoge los incensarios, dice, porque son santos, son consagrados para Dios. Recógelos y fúndanlos, dice Dios. Quiero que los fundan y quiero que hagan unas láminas. Hicieron unas láminas para cubrir el altar. ¿Por qué Dios mandó que hicieran eso con los incensarios de los 250 que murieron? Y aquí dice el versículo 40 la razón que Dios tenía para esto. Dice: quiero que lo hagan en recuerdo, para que los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia del que yo puse se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Quiero que recuerden cada vez que vengan a adorar, cada vez que vengan al altar. Dijo: yo quiero que vean esas láminas y quiero que se acuerden lo que sucedió con estas personas por haberse rebelado y tener un corazón así. Quiero que no olviden, porque no quiero que perezcan. Lo mismo nos dice Pablo: hermanos, no quiero que ignoren, no quiero que olviden. Mismo dice Hebreos: mirad bien. Tiene que salir esto de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero ¿sabe qué pasó? Parece que ya acabó la historia. Bueno, ya terminó, ya se murieron los malitos. ¿Qué cree que pasó al otro día? Y al otro día, versículo 41, al día siguiente, toda la congregación, que ya habían sido salvados por gracia,
de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Oye, pues ¿qué te pasa? Acabas de ver, ayer se abrió la tierra y se murieron con el fuego que salió y todavía sigues murmurando. Dice contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Yo le hago una pregunta: ¿murieron por culpa de Moisés y Aarón? No, si estos estaban vivos por la intercesión de Moisés y Aarón. Murieron por su corazón. Pero qué tremendo es que todavía puede haber gente que se ponga del lado de la gente que está mal del corazón y siga murmurando contra lo que es correcto. Qué tremendo. Ay, pobrecitos, están así pobrecitos, han sido muy injustos con ellos. No se ha sido injustos con ellos, están así porque por la dureza del corazón. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de no estar queriendo ser más leales con el que está permitiendo amargura, que leales con el Señor Santo, que no tolera la maldad, que no tolera el pecado. Amén. Así hablo cuando estoy emocionado, estoy enojado. Pero hermanos, esto es algo importante. Estas cosas fueron escritos para que no olvidemos, para que no perezcamos en el camino. ¿Y qué cree que pasó? Para no ser más largo por el tiempo, ¿qué cree que pasó? Vinieron toda la congregación a seguir murmurando: Moisés y Aarón, ustedes por su culpa pasó esto. ¿Y qué cree que pasó? Otra vez, versículo 42 al final, otra vez llegó papá. Apareció la gloria del Señor. A ver, ¿qué está pasando aquí otra vez? Y versículo 44, Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 45, otra vez: no vengo a platicar, no vengo a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Dijo el Señor: quítense Moisés y Aarón a un lado, porque ahora sí los voy a consumir. Qué tremendo, ¿verdad? Y otra vez Moisés y Aarón claman al Señor, se postran delante del Señor, buscan al Señor. Y le dice Moisés a Aarón: Aarón, prende tu incensario, prende el fuego del incensario, ve y llévalo, preséntalo delante de la presencia del Señor. Ve y ponte entre la congregación, ve y haz expiación. Versículo 47 dice al final, el 46 dice: y haz expiación por ellos. Porque ya salió el furor, Dios ya está actuando, está viniendo muerte al pueblo, están muriendo. Haz expiación. Qué hermosa palabra, expiación, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Expiación, tomar nuestro lugar, interceder. Aarón representa el sacerdocio, figura de nuestro Señor en la cruz, el sumo sacerdote. Y Aarón representa a Cristo haciendo expiación por nosotros. Y lo único que nos puede librar de esta muerte, lo único que nos puede librar de esta maldad del corazón, de la murmuración, es que nos humillemos delante del sacerdote de Cristo y le digamos: Señor, líbrame, sálvame de la muerte espiritual. No quiero estar atado a estas cosas. Saca la amargura de mi vida. Dice que Aarón, versículo 48, tremendo, dice: y se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Y eso es lo que Cristo ha hecho por ti, hermano. Se ha puesto entre los vivos y los muertos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Versículo 49, pero los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos de los 250 y Coré, 14,951, o sea 15,000. Por la amargura de un hombre murieron 15,000, y se iban a morir todos. Espiritualmente, una amargura puede matarnos a todos.
bien. No sea que brotando alguna raíz de amargura te estorbe, y por ella muchos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus hermanos en Cristo, la iglesia, sea contaminada. Y termino con este versículo, Deuteronomio 29:18. Dios habló al pueblo. Deuteronomio 29:18 dice la escritura: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ti, de vosotros, raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuidado. Gracias a Dios que no estamos destinados a vivir así. Gracias a Dios que no estamos esclavos de permanecer bajo esta atadura y esta maldición. Gracias a Dios que Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, y que Él no solamente nos perdona si nos arrepentimos, sino que también dice que Él nos limpia de toda maldad. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y a Él es toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya.